prestigio a nivel nacional. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar con el tema de derecho de familia y concretamente con la ejecución de la sentencia. Entonces, digamos que ese es el tema que he sido convocado para dar este módulo de hoy día, lunes 22 de julio y mañana 23 de julio, ¿no? Entonces vamos a estar 2 días. Eh, yo les pido que tengan mucho cuidado con el tema de sus audios, siempre tengan apagado y cuando quieran hacer una pregunta, el rato que quieran, no esperen que yo acabe con mi disertación. Ustedes el momento que desean lo pueden hacer y me hacen la pregunta que ustedes vean por conveniente. Por supuesto, una pregunta relacionado con el tema que estamos analizando. Y lo que también les recomiendo es que sea una pregunta exclusivamente general, no sea un caso particular, porque el objeto de este curso no es venir a analizar casos particulares de ustedes como abogados. Yo honestamente les puedo dar mi número de celular, ese es mi celular de trabajo, ustedes me pueden escribir cuando vean por conveniente y bueno, entonces una vez que me manden la preguntita de un caso concreto y cuando yo tenga tiempito yo les contesto y los ayudo en lo que sea y alcance a mi tiempito que yo tengo disponible. Después les voy a pedir disculpas si es que a ratos no manejo bien el tema de las diapositivas o de algún video que voy a pasarles, porque les comento que estoy con la mano enyesada, así que ando un poco complicadito por ese lado. Gracias a Dios ya en franca recuperación y bueno, espero que unos días más ya me saquen el yeso, pero bueno, así que espero que tengan paciencia porque justo ha sido la mano derecha y solamente estoy trabajando con la mano izquierda. He tenido que aprender a manejar algunas cosas en mi computadora con la izquierda. Así que bueno, el ratoncito se está portando bien y estoy manejando algunas otras situaciones. Bueno, vámonos ahora al tema que hemos sido convocados. Ustedes saben que todos los procesos normalmente tienen un inicio y tienen un final. Todos a veces creen que cuando ya se obtiene sentencia dentro de un proceso, ya está todo dicho, oleado y sacramentado. Y no, a veces la parte más difícil, la parte más complicada, es justamente el tema de la ejecución de la sentencia. Es donde ya se da cuenta, digamos, aquí ya el perdidoso o el que tiene que cumplir una obligación o el que está reatado a alguna eh, obligación familiar, pero ya impuesta por una resolución judicial, por una sentencia, por un auto definitivo, que tiene que cumplirla y esta la tiene que cumplir a las buenas o a las malas. Por lo tanto, a veces hay medios coercitivos que permiten básicamente a los jueces hacer cumplir las resoluciones en materia familiar. Y además, por ejemplo, materia familiar con relación a materia civil tiene sus grandes diferencias, porque normalmente en materia civil, cuando se dicta una sentencia, se utilizan todos los recursos que tiene y que provee la legislación, la ley. Cuando se agotan, ya se acabó, ¿no? Que en materia familiar muchas veces hay cosas que, aunque ya nos encontremos con una cosa juzgada, por la naturaleza jurídica de las pretensiones jurídicas familiares, estas pueden ir modificándose con el tiempo. Entonces, digamos que la sentencia no es inmutable, no es permanente y justamente se cambia. Si a mí en materia civil me dicen, usted es dueño de esta casa, y se utilizan todos los recursos, llega un momento que yo realmente soy dueño de esa casa. Pero en materia familiar, pongamos, me fijan una asistencia familiar y bueno, posiblemente yo siga reclamando reajustes, reducciones, extinciones, entonces a veces sigue la guarda de los hijos, pongamos, no es definitiva, no solamente se queda con el padre o con la madre, se puede cambiar, hay el régimen de las visitas, y esto es en forma permanente. Por eso alguna vez un juez me decía,
familiar me dice, nosotros los civilistas con los familiaristas tenemos una gran diferencia porque ustedes, pongamos, inician un proceso civil y bueno, durará 2 o 3 años y oleado y sacramentado y se acabó. No que, por ejemplo, una asistencia familiar a veces inician cuando está naciendo o cuando ya ha nacido un hijo y esto es hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta que salga de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces son años de años, ¿no? Entonces lo importante es que ustedes tomen en cuenta que es importante y es fundamental, básicamente, la ejecución de la sentencia, porque si no sería lírica. ¿Qué gano yo tener un derecho? ¿Qué gano haber peleado jurídicamente para que me concedan algo si cuando llega el momento no se puede ejecutar? No es posible ejecutar. O los mecanismos son bastante difíciles. Por ejemplo, en el tema de la asistencia familiar, por seguir con ese tema, han visto, a veces los procesos duran 15, 20 años porque hay reajustes, reducciones, liquidaciones, apremios, libertades, otra vez nuevas liquidaciones, nuevos apremios. Es decir, nos pasamos toda la vida a veces, o gran parte de esos procesos con esos trámites. Así que eso es básicamente lo que vamos a analizar, el tema de la ejecución. Y este código de las familias y del proceso familiar, como vamos a ir viendo, comete, a mi punto, varios errores, no es completo, no tiene una definición concreta de lo que debe entenderse por cosa juzgada, en qué casos se puede revisar. Entonces, hay algunas deficiencias que tiene este código, porque este código es el código de las familias y del proceso familiar, así que a veces existen algunas situaciones que no están bien reguladas. Así que eso es, y vuelvo a repetirles, cuando ustedes desean, me pueden hacer la pregunta que ustedes consideren pertinente sobre el tema que estamos analizando. Para que sea más ordenada mi disertación, les voy a compartir unas diapositivas para que puedan ustedes tener un conocimiento más cabal. Entonces ya saben ustedes el tema que vamos a analizar, la ejecución de la sentencia en materia familiar. Y comencemos analizando eh, el código de las familias y básicamente del proceso familiar. En primer lugar, ustedes saben que hay una nueva ley, la ley 603 del 19 de noviembre de 2014, que regula el derecho tanto de las familias como regula también los procesos familiares. En un solo código se regulan ambas partes. Los derechos de familia, el parentesco, la afiliación, el matrimonio, etcétera, etcétera. Y después tenemos los tres tipos de procesos que se reconocen en materia familiar. Ustedes saben que este código ha entrado en vigencia anticipada desde la fecha de su publicación, como por ejemplo el tema de la asistencia familiar, el divorcio, las medidas cautelares, plazos, etcétera, pero ya ha ingresado en vigencia plena desde el 6 de febrero del 2016. Así que ese es el código que tenemos vigente. ¿Por qué yo les digo esto? Porque en algunos casos yo he visto que algunos abogados que me hacen alguna pregunta, pero el anterior código de familia decía, mire, el anterior código de las familias es historia, ya no sirve absolutamente para nada. Ahora tenemos un nuevo código. Por eso es que ya está comenzándose a crear nueva jurisprudencia, nueva doctrina, todo porque es un código absolutamente nuevo, que tiene algunas cosas como el anterior código y otras totalmente diferentes y hay otras disposiciones legales. Entonces, por eso digo yo, el anterior código de las familias, el código de familia, así se llamaba antes, ahora es el código de las familias y del proceso familiar, ya el código de familia del 78 es historia, ya está abrogado, ya no es aplicable. Y además, ya en la tramitación de los procesos, yo creo que a esta altura, ya casi ya estamos yendo vamos a decir pronto, ya a los 10 años casi de este código, ahorita estamos en 8 años de vigencia, pues
digamos que ya casi todos los procesos antiguos ya han migrado a este nuevo código, así que ya el anterior código ya ni siquiera, digamos, puede ser aplicado en algún proceso familiar. En primer lugar, veamos un poquito, antes de entrar a la ejecución, de algunas cosas que son fundamentales a mi punto de vista para entender y comprender de mejor manera este código. En primer lugar, la Constitución Política del Estado del 2009 reconoce básicamente, digamos, algunos principios y algunas instituciones del derecho de familia. Por eso que dice que el Estado básicamente reconoce y protege básicamente a las familias, porque sabe que es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin familia o sin familias, es difícil que un Estado pueda sustentar básicamente y proteger a la sociedad. Por eso es que lo primero que hay que proteger es a la familia. Y a veces a la familia en su integridad, todos los que componen una familia y especialmente aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o que se encuentran en un estado de indefensión, básicamente siempre las protege con mayor razón. Por eso es que reconoce que todos los integrantes de la familia tienen igualdad de derechos y tienen igualdad de obligaciones. Después reconoce a dos instituciones importantes, tanto al matrimonio como a las uniones libres o de hecho, y básicamente señala que el matrimonio debe realizarse entre un hombre y una mujer. Yo por eso no entiendo cómo alguna vez se quiere reconocer matrimonios del mismo sexo. Yo sé que existe una ley de género, pero ahí lo que están cambiando solamente es el género, no de sexo. Así que mientras no se modifique la Constitución, el propio Código de las Familias, difícilmente va a surtir efectos jurídicos un matrimonio o una unión libre que tengan. Y además, cuando, por ejemplo, habla de la nulidad del matrimonio, de las uniones libres, cuando no hay diferencia de sexo. Entonces, hay esa situación que debe ser tomada en cuenta y la Constitución dice así, se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer y también reconoce a las uniones libres o de hecho y ahora, digamos, más que nunca hace que produzca todos los efectos del matrimonio. Es por eso que, por ejemplo, el Código de las Familias habla de cónyuges, tanto las personas que han sido casadas en matrimonio civil como de las uniones libres. Por eso que todos los cónyuges tienen igualdad de derechos y para eso hay varias acciones. Realmente cuando los cónyuges, pongamos, ejercen la patria potestad en favor de un hijo y estos no pueden ponerse de acuerdo sobre algún aspecto con relación a sus hijos, tienen que someterla esa diferencia ante el juez porque no manda ni más ni el hombre ni la mujer o el marido o la esposa, sino tienen igualdad de derechos. Después ha aparecido una nueva situación interesante para la afiliación por la simple indicación. Yo presumo que ustedes en algún módulo, en este curso de especialización en Derecho de Familia, lo han visto. Y básicamente yo pongo como algo anecdótico, antes las mujeres andaban rogando al hombre, reconoce la guagua, reconoce la guagua, reconoce la guagua. Ahora se ha dado la vuelta y directamente es que el hombre anda diciendo, yo no soy el padre, yo no soy el padre, yo no soy el padre. Porque se ha dado la vuelta, digamos, básicamente la tortilla, la moneda. ¿Por qué? Porque ahora va la mujer y dice, yo he tenido este hijo y el padre es Gonzalo Castellanos Che, ya está, registrado. Por supuesto que a mí me notificarán y yo podré tener alguna acción para decir, no, yo no soy el padre. Y además ahora, en materia familiar, ya no hay tanto problema con el tema estas de las filiaciones, porque el código dice que la única prueba y la reina y la que manda y ordena es la prueba del ADN, que establece el 99.9% de certeza. Yo digo, si se quiere saber quién es el padre de un hijo y tenemos que hacer la prueba del ADN a 1 millón de personas, solamente uno va a salir, no va a salir más. Entonces hay bastante certeza. Antes eran unas verdaderas batallas judiciales, hoy es una cosa absolutamente sencilla, que en pocos minutos se puede establecer quién es el padre o quién es la madre.
Y básicamente también se garantiza al hombre y a la mujer el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos de reproducción. Entonces, digamos que la Constitución reconoce y da varios derechos y obligaciones a los cónyuges y especialmente el ejercicio de todos sus derechos en forma irrestricta. Un tema que es importante y que lo tratemos ahora es que este código de las familias y del proceso familiar, especialmente con relación al tema que estamos analizando, tiene autonomía en su tramitación. Por lo tanto, la tramitación de todos los procesos familiares se aplica únicamente a las normas del Código de las Familias y del proceso familiar del 2014. Por lo tanto, ya no es posible aplicar en forma supletoria las normas del Código Procesal Civil. Y eso antes era digamos, no sé si era algo bueno, positivo o negativo, pero cuando algo no regulaba en el procedimiento, podíamos aplicar las normas del Código Procesal Civil, pero ahora es imposible, no es posible. Por lo tanto, por ejemplo, miren, el código el código procesal, el código de las familias y del proceso familiar, por ejemplo, cuando tocan el tema de los recursos, dice, hay el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de compulsa. Pero cuando ustedes analizan el tema recursivo, ya cuando desarrolla, se han olvidado los legisladores de regular al recurso de compulsa. Entonces, no hay normas jurídicas que regulen el recurso de compulsa. Ustedes saben que el recurso de compulsa doctrinalmente es cuando en forma indebida se ha negado un recurso de apelación o de casación. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que como no pueden dejar de fallar, pueden aplicar por analogía. Pero yo considero que esa analogía es para el derecho de familia y no para el procedimiento. Pero, por ejemplo, ya han tenido que hacer algunas modificaciones, han tenido que modular, digamos, básicamente con esta jurisprudencia, que podrían, pero básicamente que debe quedar clarísimo que el Código de las Familias y del Proceso Familiar del 2014 dice que nuestra ley en esta materia son absolutamente autónomos y no se puede aplicar en forma supletoria el Código Procesal Civil. Y me parece lógico porque tampoco en el derecho procesal civil se pueden aplicar, pongamos, normas del Código de las Familias en su procedimiento. No podemos decir, bueno, aquí no está claro, pero sí está mejor en el Código de las Familias. Y el proceso familiar tampoco. Son procedimientos autónomos. Pero eso nos trae, digamos, básicamente algunos problemas que ya vamos a ir analizándolos poco a poco, como el que acabo de señalar de un recurso. Y en el tema de ejecución de la sentencia, que ahora he estado revisando con más detalle, pues tiene varias falencias también, entonces, que nos pueden llevar a equivocaciones. Por eso debe quedar clarísimo que el derecho procesal familiar es autónomo e independiente. Tiene sus propias reglas de juego, sus propias normas. Y si ustedes revisan el capítulo, la segunda parte del código, cuando ya regula los procesos, desarrolla todo, la demanda, la contestación, las excepciones, las medidas cautelares familiares, las medidas provisionales anticipadas, las medidas cautelares personales, los tipos de procesos, qué acciones hay, todo, absolutamente en forma autónoma. Además, este derecho procesal, que básicamente quiero olvidarme un poco del derecho de familia, tiene sus propios principios procesales, como por ejemplo la oralidad, el principio de la... Ustedes saben que la oralidad básicamente es una imposición de la Constitución donde quiere que haya más oralidad que escritura, porque sabe que con la oralidad es más rápido fijar los puntos, de hecho, aprobar el objeto del proceso. Con el anterior procedimiento escrito, a veces tardaban meses. Ahora, en 5 minutos o en 10 minutos se fijan los puntos, de hecho, aprobarse. Toca después el tema de la inmediación, que es el contacto directo que debe tener el juez con las partes, con los medios probatorios. Él mismo debe recibir todas las pruebas, etcétera, etcétera, para llegar
a la verdad material, que es algo importante que ya está estableciendo la Constitución, cuando habla de la verdad material, que se impone muchas veces hasta a la propia prueba que ha sido aportada por las partes. Toca como principio la protección de las familias y toca además algo importante, que debe haber siempre un interés superior de las niñas, niños y adolescentes, etcétera, etcétera. Por eso que las normas procesales además dice que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, salvo que haya algunas de carácter facultativo. Por ejemplo, ya vamos a ver, cuando estemos viendo la ejecución de la sentencia en el tema del divorcio, por ejemplo, que en el tema de los bienes gananciales, todas las reglas que maneja el tema de los bienes gananciales lo establece la ley y no pueden ser modificadas por las partes, menos por el juez. Pero hay algunas normas de carácter facultativo. Por ejemplo, dice que en ejecución, perdón, cuando se están divorciando los cónyuges, podrían dejar los bienes gananciales en favor de sus hijos menores. Entonces ahí estaríamos rompiendo un poco el tema de que es inmodificable el tema del régimen de los bienes gananciales, de la comunidad de bienes gananciales. ¿Por qué? Porque está estableciendo ese punto, ese aspecto que para mí es importante, es fundamental. Entonces, digamos que hay algunas normas que son de carácter facultativo porque le da esa opción. Y en ese caso, por ejemplo, dice, los cónyuges pueden transferir mediante escritura pública, dice, pero solo escritura pública, bajo pena de nulidad, los bienes gananciales en favor de sus hijos menores. Entonces, digamos que esa es una norma facultativa, porque si yo quiero, cuando me estoy divorciando, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, no es obligatoria. Entonces, eso debe quedar clarísimo y eso es algo importante para el tema de la ejecución de la sentencia. Después, también hay garantías jurisdiccionales para los procesos familiares que establece la Constitución Política del Estado y es necesario conocerlas a cabalidad. Dice que debe garantizarse una protección oportuna y efectiva para que los jueces puedan ejercer el derecho de petición. Es decir, para que puedan básicamente las partes, sin ningún problema, sin ningún impedimento, el derecho de petición, que es el derecho a demandar, a peticionar, a reclamar algún estado de familia que es importante. Garantiza básicamente el debido proceso y el derecho a la defensa, que para mí es sagrado, porque si es que cualquier proceso no tiene los cánones mínimos del debido proceso, tener un juez independiente, una justicia pronta, una justicia gratuita, transparente, regida por el sistema oral, igualitaria para ambas partes, nunca tiene que haber una diferencia, salvo que haya personas en estado en estado que podrían ser vulnerables sus derechos, como aquellas personas discapacitadas, adultos mayores, menores, etcétera, etcétera, o cuando haya un interés superior de niños, niñas y adolescentes. Es decir, se garantiza el debido proceso en la tramitación de los procesos familiares. Eso lo está reconociendo expresamente la Constitución, y no solamente para derechos familiares, sino para todas las materias. Y además, los trámites tienen que procurarse que sean sin mayores dilaciones. Por eso es que por primera vez, por ejemplo, en materia familiar, se reconoce procesos eh, como de resolución inmediata, que son procesos rápidos. Se presenta la demanda y todavía puede ser hasta oral, en el caso, pongamos, de la asistencia familiar, e inmediatamente, si es que hay un monto, ya directamente ejecutar esa resolución. Entonces, más o menos en materia familiar, yo creo que un poco está un paso más adelante que derecho procesal civil en la tramitación de los procesos, porque tenemos medios ágiles para poder hacer valer nuestros derechos. Después sienta un principio para todas las materias y aplicable también para familia, que la ley solo rige para el futuro. Es decir, no podemos aplicar normas jurídicas, especialmente en el tema de materia familiar, sino siempre es para el futuro. Ustedes saben que es retroactiva cuando es favorable para el reo en materia penal, etcétera, etcétera, pero para el trabajador en materia laboral, lo que sea, pero en materia familiar solamente es para el futuro, es para el tema venidero, no puede ser nunca para atrás.
Y además dice en forma muy clara que todos deben ser juzgados por un juez competente. Y aquí recuerden que todo proceso que se tramite ante un juez incompetente ingresa en el campo de las nulidades. Es clarísima la Constitución al señalar que si es que se tramita un proceso ante un juez incompetente, todo es nulo. Aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Si tendríamos que demandar la nulidad de un contrato de compra-venta porque ha sido vendido un bien inmueble común solamente por alguno de los cónyuges, sin la autorización del otro cónyuge, ese contrato es nulo. Pero la pregunta es, ¿quién es competente? ¿El juez familiar o el juez civil para conocer esa nulidad por falta de consentimiento de alguno de los cónyuges? A mí no me queda ninguna duda. Ahora, mi palabra no es ley, yo simplemente interpreto las normas jurídicas, que es competencia del juez de familia. La nulidad de una escritura pública, de un contrato de compra-venta cuando no ha dado su consentimiento el otro cónyuge. ¿Por qué? Porque la causal de la nulidad la está estableciendo el Código de las Familias, no el Código Civil. Por lo tanto, es competente los jueces públicos en materia familiar. Y por supuesto, siempre por un juez independiente e imparcial, porque si, por ejemplo, yo siempre digo, si entramos a una cancha de fútbol y vemos que el árbitro está con la camiseta del otro equipo, ¿quién va a ganar? ¿Dónde se ha puesto la camiseta? Por lo tanto, digamos que tenemos que tener siempre un juez imparcial, independiente. Para eso hay el sistema de excusas, de recusaciones, para procurar siempre que en la tramitación de los procesos tengamos siempre un juez independiente e imparcial, que eso va a dar, digamos, seguridad jurídica, va a dar certeza, va a fomentar que las partes se encuentren involucradas y reconozcan realmente. Así que es importante el tema que estoy tratando. Ahora, antes de ingresar ya al tema de la ejecución de las sentencias, quiero hacer un pequeño resumen, porque me interesa ver cuáles son las principales pretensiones jurídicas, porque estas pretensiones jurídicas después deben ser ejecutadas en algún momento. Algunas con mayor rigurosidad y otras menos. Lo primero que regula el Código de la Familia es el parentesco. El parentesco básicamente es el vínculo que une a dos personas que ya sea nazcan por la sangre, nazcan por el tema del vínculo, por el tema del afín del matrimonio o de la unión libre o de la adopción. Hay líneas directas, hay líneas indirectas, hay líneas ascendientes, líneas descendientes, líneas colaterales, regula los grados porque es importante todo eso sobre el tema del parentesco. Después regula el tema de la filiación. Toda persona tiene derecho a una filiación y a la correcta, tanto paterna como materna. Nadie puede tener más de una filiación paterna, más de una filiación materna. Aquí hay varias personas que dicen, no, no me gusta mi papá, yo quiero sacarme el apellido y quiero... No, aquí no es como cambiarse la camiseta de un equipo a otro equipo. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado y muchas personas creen que es facilito. Dicen, no, mi papá me ha abandonado, yo nunca me he criado con él, por lo tanto, yo quiero que esta persona me reconozca. No es así. Todos tenemos derecho a una filiación paterna y materna. Y si es que mi padre, pongamos, no ha cumplido con sus obligaciones primordiales, me ha abandonado, hay acciones para que se extingan esa filiación. Y una vez extinguida, ahí recién podría abrirse, pongamos, el tema adoptivo o que realmente me reconozca la persona que es realmente mi progenitor. Por eso que yo digo, todos tenemos derecho a una filiación y a una filiación correcta, y tanto paterna y como materna. Y hay las diferentes formas como se adquiere la filiación. Y además establece dos acciones importantes en el tema de la filiación, tanto en la negación como en la impugnación. La negación siempre corresponde a los padres, a los progenitores. Pongamos, hace rato yo hablaba de que cuando se hace el tema de la afiliación por simple indicación, entonces a mí me notificarán y me dicen, bueno, usted, don Gonzalo, ha sido aludido y ha sido registrado como padre de tal persona. No, yo no soy porque yo con esa persona nunca he estado, lo que sea. Entonces, digamos que yo notificado tengo 6 meses para negar esa afiliación.
o si yo he hecho una filiación incorrecta, porque yo pensaba que esa persona era mi hijo y después me doy cuenta que no, tengo, pongamos, 5 años para hacer esta acción de impugnación. Y además presumo que ustedes han visto o van a ver con mayor detenimiento estas acciones porque este es el curso que están pasando. Yo simplemente un pequeño pantallazo. Después tenemos el tema de la impugnación que ya corresponde al hijo. Aquí la impugnación es que el hijo dice, él no es mi padre o él no es mi madre. Y impugnan básicamente porque aquí ellos consideran que genéticamente, etcétera, etcétera, no son sus padres biológicos. Ahora sí es que han acudido a temas de fertilización in vitro, etcétera, etcétera. No hay lugar a esta situación. Y además, ahora hay temas morales que entran en el tema de la impugnación. Cuando tú te sientes ofendido por la filiación que te corresponde, porque, por ejemplo, ha sido producto de una violación, o ya estando, o ya estando en vida, ha sido violado por tu padre o por tu madre, y bueno, entonces vos te encuentras ofendida o ofendido con esa filiación y puedes hacer la impugnación de la filiación. Y esta es imprescriptible en el tiempo, así que después tenemos el tema de la interdicción. Hay personas que por el tema de salud mental, penosamente, tienen que ser tratados, digamos, de forma diferente, porque tienen un problema de salud mental. Entonces aquí, eh, a base de un trabajo pericial, única y exclusivamente, médicos especialistas en el tema van a decir si esa persona no entiende o no comprende. La interdicción siempre es para los mayores de edad, porque mientras sea menor de edad, digamos que básicamente quien va a tener la patria potestad son tus progenitores, tu padre o tu madre. Pero cuando ya cumples 18 años y ya no comprendes los actos de la vida civil, alguien tiene que representarte en los actos de la vida civil o básicamente tiene que representarte en procesos judiciales, etcétera, etcétera, y para eso se nombra un tutor, para que tú no alguien cuide bien tu persona y alguien cuide bien tu patrimonio. Después tenemos el tema de la emancipación también, es cuando las personas todavía no han cumplido los 18 años, pero adquieren la mayoría de edad relativa porque son emancipados. Hay una emancipación legal. Pongamos, tú te casas siendo menor de edad, automáticamente por el hecho de casarte ya adquieres la mayoría de edad, y me parece correcto, porque no vas a estar con hijo y ya vas a ir a preguntar a tu papá qué vas a hacer o no. Ya estás emancipado. Aunque te divorcies, igualito ya estás emancipado. Después, la emancipación notarial es cuando ambos progenitores están de acuerdo, van a un notario, hacen una escritura pública y ya te encuentras emancipado. O la emancipación judicial, cuando tus progenitores no quieren emanciparte y te presentas ante el juez y digo, yo quiero ya tener mi emancipación y ya está, y listo. Si el juez ve que ya eres una persona que entiendes, comprendes, puede emanciparte. Después tenemos el tema del patrimonio familiar, también una institución propia del derecho de familia, que la ley quiere blindar un bien y algunos bienes muebles de una determinada persona para que estas personas, hasta que sean mayores de edad o estén en el núcleo familiar, pueda ser ese bien inembargable, inalienable, porque no pueden venderlo, no pueden hipotecarlo, no pueden hacer absolutamente nada. Lo que quieren es proteger una familia. Entonces, es interesante también el tema del patrimonio familiar. Después tenemos el reconocimiento de uniones libres. Ustedes saben que ahora hay el registro de las uniones libres. Usted va al oficial del registro cívico y puede ser esta voluntaria porque porque ambos cónyuges están de acuerdo, ambos convivientes, y decirle, miren, nosotros cumplimos con todos los requisitos, tenemos libertad de Estado, somos los dos solteros, estamos viviendo ya hace varios años, tenemos diferente sexo, no tenemos ningún impedimento para poder estar juntos, temas de parentesco, intercrímenes, tantas cosas que establece, somos mayores de edad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queremos registrar nuestra unión.
y se registra. Lo bueno que el registro puede ser con fecha anterior, es decir, por ejemplo, hoy nos encontramos en fecha 23 de julio del 2024. Hoy puedo hacer mi registro, pero con fecha, pongamos, del año 2015, por ejemplo, porque desde esa fecha hemos comenzado a convivir. Y también el reconocimiento de la unión libre, después, si voluntariamente no se la quiere hacer, se la puede hacer ante el juez de familia. Y ahí el juez de familia va a decir si realmente esa unión cumple o no con estos requisitos y reconocer legalmente esa unión libre para que surta plenos efectos jurídicos y las partes hagan valer sus derechos. Luego tenemos la nulidad del matrimonio y de la unión libre. Por lo tanto, muchas veces cuando no hay diferencia de sexo, cuando no ha sido realizado el matrimonio ante un oficial de derecho civil, no se ha dado el consentimiento, ingresamos al tema de la nulidad del matrimonio y de la unión libre. Ya no hay, antes en el anterior código era nulidad y anulabilidad, ahora solamente hablamos de nulidad. Pero esta tiene su término de prescripción en materia familiar, así que no es que dura de por vida. Después tenemos el divorcio. El divorcio, ahora tenemos dos clases de divorcio, el divorcio judicial y el divorcio notarial. El divorcio notarial es un trámite absolutamente voluntario, es cuando las partes no tienen hijos entre ellos o estos son mayores de 18, mayores de 25 años, por lo tanto, y no tienen bienes, no hay, entonces en este caso no hay ningún problema de discusión de asistencias familiares, porque ya no hay hijos, no hay tema de guarda, no hay tema de asistencia familiar, no hay régimen de visitas. No hay nada que partirse o dividirse, etcétera, etcétera. Entonces es un trámite que se lo hace en la vía notarial. Y tenemos el judicial de dos formas, con acuerdo regulador y sin acuerdo regulador. Con acuerdos reguladores que se han puesto de acuerdo en todo, tienen un acuerdo firmado, con quién se quedan los hijos, cuál es la asistencia familiar, que ellos están absolutamente de acuerdo en divorciarse, eh, cómo se van a partir y se van a dividir los bienes, todo el régimen de las visitas, de la guarda de los hijos, la guarda compartida también si quieren, no hay nada que discutir. Y el otro divorcio ya es el más complejo, donde realmente no se han podido poner de acuerdo en todo o en nada, y ahí realmente es un verdadero juicio. Y finalmente tenemos el tema de la asistencia familiar. Ustedes realmente tienen un módulo especial, porque me han pasado los organizadores. Conmigo vamos a ver solamente la ejecución, cómo se ejecuta la asistencia familiar, pero básicamente ustedes recuerden que toda persona eh, que no tiene, que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una asistencia familiar puede demandar a los obligados para que cumplan con la asistencia familiar. Tenemos asistencia familiar en favor de los hijos menores, asistencia familiar en los adultos mayores, en los discapacitados, en personas embarazadas, en temas de la filiación, cuando se inicia alguna acción de la filiación, ya procede la asistencia familiar. Es, hay asistencia familiar en favor del excónyuge cuando tiene una enfermedad grave o gravísima. Entonces hay muchas cosas. Creo que eso es lo más importante con relación al tema de la asistencia familiar y es la última pretensión jurídica. Bueno, antes de ver este tema voy a dejar de compartir y les voy a pasar el primer video de esta noche para que, y después ya vamos a analizar ya la ejecución y vamos a comenzar con la cosa juzgada. Bueno, les voy a pasar ahora el tema este de la... Espérenme un segundito. Voy a buscar mi video.
Hola, hola. Aquí nuevamente tu servidor, Miguel Ángel Alegre Rubina, el ángel de la ley. En esta oportunidad quiero tocar un tema que me parece muy importante, la ejecución de la sentencia de alimentos. Personas presentan su demanda de alimentos, dan su audiencia, sale la sentencia y la sentencia fija un porcentaje si la persona tiene un trabajo formal o fija un monto determinado si la persona no tiene un trabajo formal. Con esta sentencia, la gente piensa que ya se acabó todo y va a obtener el pago de sus alimentos. Y en la vida real se encuentra que esto no pasa así. Tienen la sentencia y algunos incluso ya se olvidan del abogado, en caso de que tengan abogado de oficio, si tienen abogado privado, se olvidan del abogado privado y piensan que automáticamente, como en los casos penales, eso va a avanzar solo. Y luego se dan con la ingrata sorpresa de que eso no es así. Ellos no hicieron nada y su expediente se quedó en stand-by o parado, como uno dice. Lo que ocurre es que deben entender, en primer lugar, que el proceso de alimentos es un proceso civil. Y al ser un proceso civil, se da la figura de impulso de parte. ¿Qué cosa quiere decir este término de impulso de parte? Es que si la persona que demandó no presenta escritos, no va a hablar del juez, esto no va a avanzar. Si recurren a un abogado que no conoce el tema de familia, que no conoce el tema de alimentos, que ve otros casos, otros temas, le estoy seguro que igual su expediente no va a avanzar porque no va a saber qué hacer. Porque en esta parte de ejecución, muchas de las cosas que se hacen no están ni en el código, no están ni en la ley, no están en nada, están en la práctica judicial. Son los abogados que vemos dentro de todos los temas que vemos, es uno de los temas que vemos constantemente, es alimentos. Entonces, sale la sentencia de alimentos y ¿qué debo hacer? ¿O qué deben hacer los abogados jóvenes o los abogados que no se dedican a esto? Deben presentar un escrito solicitando se declare consentida de la sentencia, para lo cual tiene que haber visto que la parte haya sido notificada y haya pasado el plazo de la notificación, del plazo para presentar la apelación. ¿Qué sigue? Una vez que el juez emite la resolución que declara consentida la sentencia, tienes que presentar un escrito. Va a depender, ¿ya? Si tu proceso, el demandado, tiene un trabajo formal en el cual se ha designado que se descuente un porcentaje de su sueldo, tienes que presentar un escrito pidiendo al juez que oficie al empleador, notifique de la sentencia, la misma que está consentida, no hay lugar de apelación porque ya pasaron los plazos, para que efectivice esta sentencia. ¿Qué cosa quiere decir? Que el empleador va a tomar conocimiento y va a hacer el descuento ordenado por el juez y va a disponer el pago a la demandante. Este es en el caso de que haya un trabajo formal. ¿Qué ocurre con los que no tienen trabajo formal, que es la mayoría de los peruanos? Donde el juez pone pues un 300 soles, 350, 500, 800, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000, 30.000. Porque no tiene un trabajo fijo y no tiene un monto determinado, pone un monto equivalente en dinero, un buen porcentaje. Debe presentar lo que se llama una propuesta de liquidación. ¿Desde cuándo corren los devengados? Porque lo que estamos haciendo no es otra cosa de que el cobro de los devengados, o sea, el cobro de lo dejado de pagar. ¿Cuándo arranca, cuándo inicia los devengados? Desde que el demandado fue notificado con la demanda. Algunos dicen desde que presentó la demanda. No, los jueces ya tienen un criterio, señores. Y el criterio es que corren los devengados a partir de que se notificó al demandado con la demanda. Este momento fija una línea en la cual el demandado pudo ejercitar su derecho de defensa, que lo pudo haber hecho y que no lo pudo haber hecho. Eso es un tema de el Poder Judicial cumple con notificarlo y ya él tiene su plazo, su término, a ver si ingresa. Los alimentos comienzan a correr desde allí. Tienes que ver cuándo fue notificado y a partir de ese mes para adelante, un ejemplo, póngase que fue notificado de la demanda
en enero del 2018. La sentencia sale en julio del 2018, y ustedes pues se demoraron un poco hasta la confirmación y todo, y estamos ahorita, estamos ahora en diciembre del 2018. Entonces el abogado debe presentar una propuesta de liquidación enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esta propuesta de liquidación después la recibe y se la remite al demandado. Ojo, aquí quiero dejar claro una cosa. Nuevamente, los jueces en nuestra propia cara nos dicen lo siguiente. Señor abogado, yo tengo a mi cargo 2.000, 3.000 expedientes. Así que solamente proveo de manera inmediata o con la brevedad posible de aquellos litigantes que vienen a hablar con nosotros, de aquellos litigantes que están constantemente viniendo. Recomendación a todos los abogados y a las personas que tienen proceso. Presentas tu escrito, esperas 3-4 días y vas a hablar con el secretario. El secretario no te hace caso, vas al siguiente día y hablas con el juez. Y normalmente, ¿qué esperas ahí? Que salga la resolución. Una vez que presentes antes la liquidación, la propuesta de liquidación, le pides al juez que corra a traslado, que saque la resolución corriendo a traslado al demandado. Normalmente el juez saca una resolución, corre traslado de la propuesta de liquidación y le da 3 días para que se pronuncie, diga que está bien, que está mal. El demandado, ¿qué hace? Tiene la oportunidad de pronunciarse. Señor, de esos 11 meses que me quieren cobrar, yo tengo acá depósito de 5 meses. Yo le he depositado 5 meses, sin que usted me diga nada, ya le deposité. Manda los comprobantes en su escrito y a la hora, pues, en su momento, hacer la liquidación, se van a descontar eso. ¿Qué es lo que sigue? Inmediatamente todo el mundo dice, ya, que se remita copia de los actuados al juez penal para denunciarlo por delito de omisión de asistencia familiar. No, lo que sigue una vez que regrese el cargo, y si presento o no presento un escrito, tienes que pedirle al juez que remita a la oficina de peritos para que realice la liquidación conforme a ley. Incluye los meses que corresponden para notificar eso, desde la notificación, para notificar los cargos de notificación, hasta la fecha que usted le solicitó, si le corresponde, y le van a hacer los cálculos de los intereses legales de estos meses. Una vez que nosotros presentamos el escrito solicitando se remitan los actuados a la oficina de peritaje para que realice el peritaje de ley, nuevamente tenemos que ir a hablar con el juez para que emita la resolución disponiéndose de deriven los actuados al centro de peritaje para que realice el peritaje. Una vez que sale la notificación derivando los actuados al centro de peritaje, están esperar una semana, máximo 2, ir nuevamente al juez y decirle, mire, ya pasó un tiempo, por favor requiérale al centro de peritaje para que nos devuelva el expediente con el peritaje correspondiente. Y hay que estar esperando a que regrese el peritaje. Va a venir una hoja con el resumen y luego atrás varias hojas señalando la forma que se ha detallado el peritaje, que se ha realizado el peritaje y los intereses legales. De eso apareció un nombre. Una vez que regresa a la mano del juez o a la oficina del juez, ¿qué debemos de hacer? Pueden ocurrir dos cosas. Hay algunos jueces que son diligentes y ellos mismos, ni bien llegue el peritaje, corren traslado de este peritaje al demandado para que se pronuncie respecto al peritaje. Y en otros casos, regresa el peritaje, vemos que el expediente no ha salido ninguna resolución, y nosotros tenemos que presentar un escrito diciendo, señor juez, habiendo regresado el peritaje el día tal, figurando en el expediente, pide usted se notifique al demandado con esto para que se pronuncie conforme a ley. Entonces el juez saca su resolución diciendo, se notifica al demandado para que tome conocimiento y se pronuncie conforme a ley. Así todavía nuevamente puede ejercer su derecho de defensa, nuevamente puede decir, ¿sabe qué, señor juez? Pagué de ese monto tanto para que se le dé un descuento. Siguiente oportunidad. Una vez que se le notifica esto, verificamos el caso, regresa a los cargos de notificación. ¿Y qué tenemos que pedirle al juez? Ahora sí tenemos que pedirle que se apruebe la liquidación. Ojo, que se apruebe la liquidación. Una vez que verifica el juez, ya regresó el cargo de notificación, pasó el plazo de 3 días que le dio para que se pronuncie, no se pronunció, el juez va a sacar una resolución aprobando la liquidación. Esta liquidación aprobada es la que se va a remitir, que se requiera al demandado el pago de
la liquidación y bajo apercibimiento de si no cumple con el pago, remitir copia de los efectuados al Ministerio Público. Entonces, tenemos que estar nuevamente atrás de que el juez saque la resolución requiriendo el pago al demandado para que en el término de ley, serán 3 días, esta vaya a ser una orden de pago. Es decir, cumple usted con el pago y si no realiza el pago, se va a realizar unas copias de los efectuados y remitir al fiscal para los casos de ley, para lo que se debe hacer, lo que corresponde. Hasta esta etapa es la liquidación de devengados. Muchas gracias. No se quede con su expediente, sea activo, no se queje de que su expediente se demora un montón de tiempo si usted no hace nada. Hasta luego. Bueno, he querido pasarles este video de un profesor, básicamente, sobre el tema de alimentos, que ya lo conocen nosotros, básicamente es la asistencia familiar, pero aquí nos ha hablado cómo se ejecuta la asistencia familiar. Entonces, no es sencillo ni aquí, ni en el Perú, ni en una parte, y básicamente fácil es obtener una resolución judicial, lo complicado es ejecutarla. Y seguramente aquellos que han tramitado alguna vez un proceso familiar saben lo complicado que es poder ejecutar una sentencia, en este caso de asistencia familiar. Bueno, les voy a seguir compartiendo pantalla y ahora ya vamos a entrar un poquito más al tema de la materia, que sin embargo yo digo siempre todo es importante, y comencemos a analizar la cosa juzgada. La cosa juzgada para mí es vital de importancia porque muchas veces para hablar de ejecución de una sentencia o de una resolución judicial, tenemos que decir, bueno, esta sentencia tiene la calidad de cosa juzgada o el sello de la cosa juzgada o se encuentra ejecutoriada, se utilizan diferentes temas. Básicamente una resolución judicial, ya sea una providencia, un auto interlocutorio, un auto definitivo, una sentencia, un auto de vista, un auto supremo, adquiere la calidad de cosa juzgada cuando ya no es posible interponer ningún otro recurso. Por ejemplo, ustedes saben que para la asistencia familiar, pongamos, o para el tema de divorcio, donde se establece ahí asistencia familiar, y algunos temas con relación a los bienes, etcétera, etcétera, solamente hay recurso de apelación, no hay casación. Por lo tanto, digamos que se dicta la resolución, apelamos y ya no es posible interponer ningún recurso. Es decir, ya se acabó la fase recursiva. Se acabó la fase recursiva. Ya no hay posibilidad, ya no hay alternativa. Es decir, ya hemos agotado todos los recursos, hemos tocado todas las instancias. O cuando expresamente las partes, o tácitamente, no plantean ningún recurso en los plazos que establece la ley. Tácitamente dejan vencer el plazo, o en algunos casos dicen, señor juez, no pretendo plantear ningún recurso. Ya está. Entonces, digamos que tácitamente o expresamente, al hecho de no plantear la apelación, la casación, voluntariamente han consentido de que esa resolución judicial se encuentre con el sello de la cosa juzgada. ¿Y por qué toco este punto? Porque si no hay cosa juzgada, no podemos ir a ejecutar, salvo que ya vamos a ver que es posible la ejecución anticipada, y especialmente en materia familiar sobre algunos temas, por la urgencia, por la necesidad, por el interés superior del niño, niña o adolescente, o temas fundamentales, con quién se van a quedar los hijos, cuál va a ser el monto provisional de la asistencia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ahí podemos hablar de una ejecución anticipada, pero de algunas resoluciones. Entonces, digamos que ya en el primer tema, es decir, hablamos de cosa juzgada, cuando ya no es posible interponer ningún recurso o teniendo la posibilidad no lo hemos hecho. Por lo tanto, tácitamente o expresamente ya hemos dado por ejecutoriada esta resolución. Ahora, en todo proceso es una garantía del debido proceso la cosa juzgada, porque debe tener todo su límite. Todo tiene un principio y un final. Por lo tanto, digamos que no puede permanecer en el tiempo indefinido. Es decir, no sé cuándo va a acabar este juicio, este famoso proceso que tengo. Debe haber un momento.
Y cuando ya hay la cosa juzgada es una garantía del debido proceso. Básicamente ya entramos a la ejecución del fallo, porque si no sería interminable. O peor sería de que reediten de nuevo el juicio. Alto señor juez, esto ya ha sido tramitado y resuelto. Pongamos, si yo inicio un proceso no sé, de tema de filiación, ya sea de negación, de impugnación, y se dicta una resolución, y me dicen, usted es el papá o no es el papá, etcétera, etcétera. Llega un momento que yo puedo utilizar los recursos que me establece la ley, pero esto es ejecutoria, ya no hay más. Y cuando ya tiene la calidad de cosa juzgada, pues yo soy el padre, ya, listo. Ha habido una prueba de ADN en mi contra, dicen que yo soy el padre y esto ya he planteado los recursos, se han agotado, se han acabado y ya está. Si después yo quisiera de nuevo iniciar un proceso, me dirían, no, alto, aquí hay cosa juzgada, esto ya ha sido resuelto. Más al contrario, tenemos que ejecutar esta resolución. Entonces, es importante que siempre tomemos en cuenta esto. La cosa juzgada, por eso es una garantía del debido proceso. Uno, que llega un momento que tiene que acabarse. Dos, que ya no puede reeditarse ese proceso, sino sería pues permanentemente, de por vida, digamos, salvo algunas acciones como al rato estaba hablando del tema de la asistencia familiar. ¿Por qué? Porque hay reducción, hay modificaciones, hay aumentos, hay cesaciones de la asistencia familiar, etcétera, pero esa es por la naturaleza jurídica de esa pretensión jurídica. La asistencia va a ir cambiando de acuerdo a la situación de ambas partes, tanto de las necesidades del obligado como de las posibilidades económicas del obligado y, digamos, lo que realmente necesita el beneficiario. Por eso es que las resoluciones hay un momento que deben cumplirse y deben acatarse, nos guste o no nos guste, a las buenas o a las malas, digo yo. Por eso es que ya ingresamos a la ejecución y más o menos la ejecución de la sentencia es que esta no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, porque si no sería una forma de dilatar. Y muchas veces cuando las partes no quieren cumplir, comienzan a poner esas trabas, esos incidentes, estos recursos. Pero la doctrina es absolutamente clarísima que dice que en ejecución de sentencia, pongamos, no hay el efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque si no, cada vez los recursos suspenderían. Solamente va a haber el efecto devolutivo, nada más. Y ustedes saben que el efecto devolutivo es que pese al recurso que se ha planteado, igual se ejecuta la resolución. Entonces, digamos que aquí ya no es posible. Después hay dos puntos fundamentales que hay que tocar sobre la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. En la cosa juzgada material, en la cosa juzgada material, básicamente es que ya lo resuelto es inobjetable. Ya no hay dónde discutir. Yo hace rato, pongamos, hablaba del tema de la filiación. Si se ha seguido una acción de impugnación, de desconocimiento, lo que sea, de filiación, hay un momento que se dicta y dice, ¿usted es el padre o no es el padre? Eso ya es definitivo, ya es cosa juzgada material. Yo ya he planteado todos los recursos habidos y por haber, me he quejado en todas las instancias, pero llega un momento que dice, basta. Si usted ha seguido un proceso, pongamos, de, de digamos, a ver, de interdicción, también, ya usted, de acuerdo al informe del médico, penosamente usted tiene esta enfermedad mental y hay que declararlo interdicto y alguien tiene que representar lo que va a ser su tutor. Ahora, esa sentencia, digamos, es inamovible, pero con el tiempo puede pasar una situación que este interdicto se sane, pero ahí es diferente porque ya mediante otra resolución judicial se va a ir a modificar. Por eso que en materia familiar es particular la situación. Pero si, por ejemplo, se dicta una sentencia de divorcio, se ha roto el vínculo matrimonial y ya es inobjetable, por lo menos con relación al tema del vínculo matrimonial. Ahora con el tema de la tenencia de los hijos, con el tema de la asistencia familiar, el régimen de las visitas, eso puede cambiar. Hasta el tema de los bienes, porque salvo que se dicte en un proceso ordinario donde ha habido una discusión, no se reconocían si los bienes eran propios o eran bienes comunes. Entonces ahí hay un momento que se dicta sentencia, dicen, no, esta casa es un bien común, ya está, pertenece a los dos cónyuges. No me venga aquí que la casa solamente es dueño el marido o la mujer,
se dicta esa sentencia y hay cosa juzgada material, es decir, ya no es posible revisar esa resolución. Y después la cosa juzgada formal es que, pese a que, digamos, ya hemos hecho uso de los recursos o no hay más, pero por la naturaleza jurídica de las pretensiones jurídicas es modificable con el tiempo. La más típica es la asistencia familiar. Ahora, todo lo que se resuelve, pongamos en los procesos de resolución inmediata, que es uno de los trámites, uno de los procesos que reconoce este nuevo Código de las Familias y del proceso familiar, todo lo resuelto puede ser después revisado por un proceso ordinario o básicamente si ha existido oposición y ha sido declarado contencioso un procedimiento, deja de ser un proceso ya, digamos, de resolución inmediata y se va como un proceso contradictorio. Entonces, la cosa juzgada formal normalmente es que la sentencia que se ha dictado, la resolución, el auto definitivo, puede con el tiempo modificarse y cambiarse por la naturaleza jurídica. Eso se presenta mucho más, por ejemplo, en materia familiar, no así, por ejemplo, en materia civil, en materia laboral, en materia penal. Es difícil que cambien. Por eso es que hay dos clases de cosa juzgada. Nada más que por un principio general hay varios recursos, porque aquí hemos estado hablando de que ya hemos agotado con todos los recursos y nuestra legislación reconoce el recurso de reposición, la reposición bajo alternativa de apelación, el recurso de apelación en sus tres efectos, en el suspensivo, en el devolutivo y en el diferido. Después tenemos el recurso de casación, cuando se ha aplicado indebidamente la ley. Ustedes saben que el recurso de casación básicamente tiene por objeto fundamental establecer que si es que el juez de primera instancia y el tribunal de segunda instancia han aplicado correctamente la ley, en el caso concreto, no ha habido una violación, mala interpretación o errónea aplicación de la ley. Básicamente lo que se busca es si realmente la norma jurídica que se ha aplicado en ese caso concreto es la correcta, es la adecuada, es la justa, es la que ha resuelto el conflicto. Después tenemos la casación en la forma, que es la nulidad también, cuando se han cometido errores garrafales en la tramitación del proceso, penosamente hay que anularse. Después tenemos el recurso de compulsa que yo hace rato había tocado, y si ustedes revisan en el Código Procesal Civil, cuando habla sobre el tema de los recursos, permítame un segundito, aquí tenemos el artículo 363, 363, 366, disculpen, dice las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de A, reposición, B, apelación, C, casación, D, compulsa. Pero si nosotros analizamos, cuando ya acaba el tema recursivo, con el recurso de casación, directamente acaba con el recurso de, de casación y no regula el recurso de compulsa. Y doctrinalmente la compulsa es cuando se niega indebidamente el recurso de apelación o el de casación o se concede un efecto equivocado, la apelación. Pero ya les decía que el Código Procesal Civil, el Código Procesal de las Familias, el Código de las Familias y del Proceso Familiar es autónomo. Sin embargo, ya hay algunas sentencias que dicen que en materia familiar no se puede dejar de fallar y tienen que aplicarse para analogía normas y ya han dicho de que la compulsa en materia familiar, como no está regulado por el Código de las Familias, establezca cómo regula el Código de las Familias, el Código Procesal Civil. Pero a mi punto de vista debería haber un cambio legislativo sobre ese punto, porque ya vuelvo a decir a lo que había explicado al comienzo, el código de las familias y del proceso familiar es libre y autónomo, es independiente. No se pueden aplicar normas del Código Procesal Civil. Entonces hay algunas falencias, pero han salido por esa circunstancia y han dicho que el juez, y aquí concretamente han querido aplicar este artículo. Permítame un segundito.
Perdón, un segundito. El artículo 219, en el párrafo tercero, dice: la autoridad judicial no podrá negar la administración de justicia por falta o insuficiencia de norma, debiendo en su caso acudir a los principios generales del derecho de familia. Pero esa es para mí más para el derecho de familia que para el derecho procesal. Pero bueno, se ha dado una solución, bien o mal, entonces digamos que se aplica en ese caso. Pero el código, el proceso familiar es independiente y autónomo. Es como tampoco no le podríamos decir a un juez civil, porque no aplica esta norma del código de las familias y del proceso familiar, que es más correcta, más justa, más adecuada, lo que sea. Por ejemplo, en materia recursiva, en materia familiar, hay una norma interesante, que es la resolución anticipada del recurso de apelación. Y dice en qué casos concretos. Eso no podía decirle, bueno, ¿y por qué no aplicamos esto en materia civil? Porque no está regulado, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus fronteras. Así que bueno, esos son los recursos. Voy a dejar de compartir un segundito y básicamente lo que quiero es, en este momento son las 8 y 14 minutos, les pido 5 minutitos, un pequeño cuarto intermedio, ya estoy con la garganta que me está doliendo, tanto hablar. Yo voy a traerme un cafecito, ustedes pueden hacer lo mismo. En 5 minutos nos volvemos a encontrar en sala. Por favor, les pido esa pequeña tolerancia a todos. ¿Ya? Entonces, en 5 minutos nos volvemos a encontrar.
Bueno, vamos a continuar. Hay un alumno que había puesto ahí en el chat qué ha pasado con el docente, pero yo les he dicho que me quería hacer un pequeño cuarto intermedio de 3 a 4 minutos para echarme un vasito de agua, nada más, eso es lo único. Así que esté tranquilo. Mabel Tola. Bueno, vamos a seguir y voy a seguir compartiendo pantalla. Y básicamente ya hemos tocado lo que es el tema de la, de la, de la, de los clases de recursos. Y nos tocaría ver ahora la regulación de la ejecución de la sentencia en materia familiar. El Código de las Familias y del proceso familiar no regula en forma expresa lo que debe entenderse por cosa juzgada y cuáles son sus alcances de la misma. Por ejemplo, el Código Procesal Civil dice cuándo hay cosa juzgada, tanto formal como material. Dice cuando no hay más recursos, cuando se han agotado o no han hecho usos. Dice cuáles son los efectos con relación a, a, a otras personas que no han participado en el proceso, de los causavientes, de los herederos, de los socios, de los comuneros. Entonces, digamos que establece algunas reglas de juego. Aquí en el Código de las Familias y del proceso familiar no hay ninguna, digamos, un capítulo especial que regule la cosa juzgada. Simplemente regula, digamos, en forma muy general y solamente toca el tema de que la ejecución de la sentencia es tanto en forma definitiva como en forma provisional y nada más. Esas son, digamos, las únicas dos reglas que establece con relación al tema que estamos tratando. Así que yo no es que quiero criticar a este código, pero yo siempre he dicho algo, además, penosamente, todo código debe tener siempre exposición de motivos. Normalmente las personas que son los codificadores, son los proyectistas de un código, deberían tener una exposición de motivos. Este no tiene nada de exposición de motivos, ni el Código Procesal Civil. Y bueno, así que eso es penoso porque muchas veces cuando uno quiere interpretar normas jurídicas, no las encuentra por falta de exposición de motivos. Así que eso es un error garrafal que, en mi punto de vista, han cometido los que han elaborado estos proyectos. Deberían tener una exposición de motivos para saber muchas veces el porqué de alguna institución. Vamos a continuar y simplemente creo que es importante que se establezca que ahora tenemos 3 tipos de procesos en materia familiar y todos deben ejecutarse. Tenemos el proceso ordinario, el proceso extraordinario y el proceso de resolución inmediata. Básicamente, en el proceso ordinario es el proceso por excelencia contradictorio. Conoce, pongamos, la nulidad del matrimonio, conoce la nulidad de los acuerdos voluntarios que han llegado a las partes, define la división de los bienes cuando gananciales, cuando esto no ha podido establecerse en un proceso de divorcio, o cuáles son los bienes propios de los cónyuges, cuando también hay alguna controversia sobre ese tema. En los procesos extraordinarios, creo que es el proceso para mí estrella en materia familiar, porque está el tema del divorcio, está el tema de la declaración
de todo lo que es el tema de las filiaciones, la asistencia familiar, tenemos la oposición al matrimonio, el proceso de declaración de la interdicción y otros. Y la resolución inmediata es algo novedoso en este nuevo código. Básicamente, en este proceso de resolución inmediata se conoce todo lo que es relacionado con la asistencia familiar cuando ya está fijado el monto, con el tema de la emancipación, etcétera, etcétera. Ahora, el proceso ordinario es el proceso más completo, tiene una etapa, una etapa de planteamientos, una etapa oral, audiencia preliminar, complementaria, concluye con el dictado de la sentencia y una vez dictada la sentencia, en estos procesos ordinarios hay la apelación y la casación. Después tenemos un proceso extraordinario donde tiene una sola audiencia, donde se fusiona la audiencia preliminar y complementaria y básicamente concluye con la sentencia y solamente hay un recurso de apelación y la resolución inmediata, casi no hay recursos, a veces no hay audiencias y en forma inmediata, por eso se llama resolución inmediata y cuando las partes muchas veces no están de acuerdo con este procedimiento, lo único que pueden hacer es pedir que se declare oponerse y pedir que se declare contradictorio este proceso, que se declare contencioso y que se vaya a tramitar ya sea un proceso ordinario o extraordinario. Finalmente, es importante ver que en todos los procesos hay etapas. Todo tiene que ser más o menos como una escalera, vamos subiendo poco a poquito. Y eso ocurre en materia familiar, no es cosa de que de la noche a la mañana vamos a encontrarnos en ejecución de sentencia. Normalmente, en forma general, los procesos, y este no escapa, el familiar, básicamente tenemos, primero hay una etapa de planteamientos que está compuesta normalmente por la sentencia, que está compuesta por la demanda, está compuesta por la contestación a la demanda, las excepciones previas, y excepcionalmente en materia familiar, porque no es algo habitual, la reconvención. También hay medidas cautelares anticipadas. Estas medidas cautelares pueden ser básicamente eh, de índole personal como de índole patrimonial. Hay diligencias anticipadas que se pueden interponer, etcétera, etcétera. Digamos, en otras palabras sencillas, es que todos ponen la carne sobre el asador. Después tenemos una etapa probatoria donde tenemos que probar lo que estamos planteando en esta primera fase. Y básicamente ahí tenemos que ofrecer nuestros medios probatorios, hacerlos producir. Y la tercera fase es la fase, digamos, de la sentencia, ya de la resolución del conflicto que ha sido planteado en el proceso. Es decir, el juez se tiene que resolver las pretensiones jurídicas que han sido planteadas en el proceso familiar. Una vez resueltas, entramos a la cuarta fase, que es la fase de los recursos. Hay la apelación, hay la casación, es decir, los medios de impugnación. La Constitución mismo dice que todos tienen derecho a impugnar y los derechos fundamentales de las personas, cuando toca el tema de la justicia, habla que todos tienen derecho de impugnar, por eso que hay esta fase impugnatoria y no solamente sea el juez público en materia familiar el que resuelva, sino que haya otras instancias y superiores y de mayor experiencia supuestamente que van a resolver el conflicto. Y finalmente la última etapa es la etapa de la ejecución de la sentencia, es decir, vamos a ir a ejecutar la sentencia, vamos a ir a ejecutar el fallo. Normalmente cuando ya tiene cosa juzgada, cuando está ejecutoriada, cuando se encuentra ejecutoriada esa sentencia. Esas son las principales fases que tiene un proceso judicial. Bueno, ahora ya les decía que en el Código de las Familias no tenemos básicamente una etapa básicamente, no tenemos un capítulo especial que regule el tema, solamente habla de la ejecución provisional de las sentencias y la ejecución definitiva. Y comencemos con una pregunta. ¿Cuándo es posible ejecutar provisionalmente una sentencia? Básicamente aquí, sin perjuicio de los recursos, yo por eso hace rato hablaba que hay recursos especialmente de apelación, de casaciones,
que podrían proceder contra la resolución judicial. Anticipadamente ya podemos ejecutar básicamente las siguientes resoluciones judiciales en primera instancia. Es decir, no necesitamos que esté ejecutoriada la sentencia, que no tenga la calidad de cosa juzgada y solamente se haya dictado la sentencia o la resolución, pero por la necesidad imperiosa de los derechos que está defendiendo esa resolución judicial o de las personas, podemos ejecutar provisionalmente ya algunas resoluciones en forma provisional, o yo podría decir en forma anticipada. Es decir, antes que se ejecutoria ya estamos ejecutando, y eso ocurre mucho en derecho de familia. Básicamente, la primera es cuando una resolución judicial, ya sea una sentencia, un auto definitivo o un auto interlocutorio, podría ser, ordena la entrega de personas, ya sea en la guarda, en la tutela, en la curatela. Ustedes saben aquí que normalmente los progenitores son los que tienen la guarda, o el juez puede ordenar que se quede con el padre o con la madre o con una tercera persona, y esto tiene que ser inmediato. O puede ser que, por ejemplo, se ejerza la tutela porque no haya padres, no haya progenitores, no se conozcan realmente quiénes son los padres, no haya todavía una filiación correcta. Entonces, no podemos dejar en indefensión a una persona recién nacida o de meses o de algún par de años, y podemos hacer la tutela o la curatela de personas mayores de edad. Entonces, esta tenemos que ejecutar ya por la naturaleza jurídica de esos derechos, que son fundamentales para proteger a esas personas que se encuentran en un estado, digamos, una situación de vulnerabilidad. Nos podemos encontrar con personas que han sido violadas dentro del seno familiar. Es necesario alejarlas de ciertas personas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ordenar que se entregue a alguien. No podemos dejarla a libre albedrío a una persona de 3 años, recién nacida, de meses, ya sea una institución pública o una institución privada o a los familiares más cercanos, ¿no? Después el tema del régimen de las visitas también, que vamos a analizarla con mayor detalle cuando toquemos el tema del divorcio y los efectos especialmente del divorcio. Es decir, el juez normalmente en sentencia debe establecer el régimen de visitas, ¿no? Pero a veces, muchas veces el régimen de las visitas puede ser violentada por alguno de las partes involucradas y no quiere cumplir con el régimen de las visitas, no quiere entregar a la persona, pese que haya una resolución que ordene el régimen de las visitas. Entonces, ya vamos a ver también más adelante, cuando veamos el tema del régimen de las visitas en forma más detallada, que si es que alguien se niegue, puede perder el régimen de la guarda y podemos otorgar las visitas que se conviertan en favor mejor de la persona, del otro cónyuge, del otro progenitor, etcétera, etcétera. Después hay el tema de la asistencia familiar provisional. Cuando se presenta una demanda de asistencia familiar, lo primero que tiene que hacerse es, ¿qué hacemos? Dentro de 3 meses, 4 meses vamos a tener una sentencia definitiva, pero mientras tanto ya es necesario fijar una asistencia familiar. En el proceso de divorcio ocurre lo mismo, entonces anticipadamente ya fijar una asistencia familiar profesional, porque el beneficiario, la persona que requiere, necesita ya, ahora, no dentro de 6 meses, dentro de un año. Entonces, también hay la ejecución provisional de esas resoluciones que ordenan otorgarse una asistencia familiar. También en las acciones de la asistencia familiar, perdón, en las acciones de la filiación, digamos que ahí se va a establecer quién tiene derecho a la filiación, tanto paterna como materna, pero algo, digamos que ya ha iniciado el proceso sobre este tema que va a regular el tema de la filiación. Es decir, se va a establecer en forma ya definitiva, más allá, más adelante, quién es verdaderamente el padre o la madre, pero es necesario que con carácter previo ya esa persona se fije una asistencia familiar. Por ejemplo, hemos visto que hay esta acción de la afiliación por simple indicación. Entonces, digamos que me señalen a mí como padre, entonces yo puedo impugnar esa afiliación
y mientras se impugne esa afiliación, la otra parte puede decir muy bien que se siga el trámite normal, que se hagan las pruebas de ADN, etcétera, etcétera, que se lleve todo lo que dice conforme la ley, pero yo necesito ya no más que se dé una asistencia familiar en favor de mi hijo. Y como hay la afiliación ya está registrada, entonces procede la asistencia familiar. Entonces, anticipadamente a que se diga es el padre o no es el padre, por ejemplo, ya procede el tema de la asistencia familiar. Ahora, también aquellas medidas que tienen por finalidad básicamente resguardar los derechos de la familia. Básicamente, personas en situación de vulnerabilidad se pueden ejecutar ya no más las resoluciones que resguardan los derechos fundamentales de los hijos, especialmente, y especialmente de los hijos menores o de las personas que se encuentran con incapacidad, las personas embarazadas, las personas adultas mayores o las personas con incapacidad, que ya sea leve, grave o gravísima, etcétera, etcétera. Entonces, se puede, digamos, ya anticipadamente ejecutar estas resoluciones porque siempre va a haber un interés superior de los niños, niñas y adolescentes y proteger a estas personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, digamos, hay que protegerlas. Si es que se dice, miren, hay intentos, ha habido intentos de abusos sexuales contra estos integrantes de esta familia, ha habido no solamente un intento, sino ha habido algo real. Ya se han iniciado los juicios penales, pero aquí estamos en tema familiar y yo pido la protección de estas personas. Entonces, inmediatamente ya se pueden digamos, ejecutar esas resoluciones, aunque ni siquiera tengan la calidad de cosa juzgada. Por eso que en el tema de violencia, en el tema de alejamientos, saben, el padre es muy violento, constantemente quiere venir a la casa, al lugar de trabajo, por lo tanto pido que esto ya no más se ejecute. Entonces, es posible que uno de los progenitores, pongamos, hasta que no se resuelva bien o no se vea el tema de violencia, se ordene. Y hay varias diligencias, digamos, anticipadas que podían hacerse con el fin de precautelar justamente de estas personas que se encuentran en esta situación, tratamientos médicos, tiene que haber un tratamiento psicológico de esta persona, una terapia de familia, una terapia para esta persona porque tiene problemas de alcoholismo, temas de drogadicción, etcétera, etcétera, y eso pone en serio peligro al núcleo familiar, que es la base fundamental del Estado, de la familia. Tiene que haber tratamientos psicológicos. Hay tantas situaciones. Yo les aconsejo que algún momento revisen bien este código, que es bastante interesante. Y es que así, por ejemplo, tenemos, a ver, por ejemplo, solamente por ejemplo voy a darles, permítanme un segundito, ya les he dicho que estoy un poco mal de la mano, entonces a veces un poquito me dificulta el tema de poder ojear. Permítame un segundito, ya voy a encontrar lo que quiero. Tenemos medidas cautelares personales, como por ejemplo la asistencia obligatoria a sesiones terapéuticas de carácter médico, educativo o de otro índole. Tenemos prohibición de alejamiento o restricción de la presencia de una persona en el lugar del trabajo o en el estudio de quien solicita la medida, la prohibición de alejamiento o restricción de las personas en el domicilio conyugal, en cuyo caso la persona a quien se le imponga la medida fijará un nuevo domicilio y se va a informar esto a la autoridad judicial, la prohibición total o parcial de acercarse o de interrelacionarse con ciertas personas, lugares o bienes, la prohibición de comunicarse fuera de las audiencias con determinadas personas. Es decir, hay varias. Tenemos medidas cautelares personales, así que hay varias instituciones que ahora regulan y también tenemos medidas provisionales
que regula, pongamos, el artículo 273 del Código de las Familias, como por ejemplo la determinación, como determinar la persona o personas responsables y el monto de la asistencia familiar provisional, determinar o suspender temporalmente el régimen de las visitas o la convivencia con los hijos, la separación personal de los cónyuges, solo en los casos estrictamente necesarios, hasta antes que exista sentencia de divorcio, disposiciones provisionales de uno de los cónyuges o ambos o de terceros que se ocupen del cuidado del hijo, realizar inventario de bienes, muebles o inmuebles, nombramiento de representantes en el juicio para aquellas personas que no tengan un tutor o no tengan un progenitor y varios. Por eso que hay varias medidas provisionales, varias medidas cautelares personales, etcétera, etcétera. Y justamente estas son las que se pueden básicamente ejecutar provisionalmente. Después ya nuestro código de las familias y del proceso familiar ya habla de la ejecución definitiva. Ya aquí ya no habla de algo provisional, sino de algo definitivo. Entonces, por ejemplo, dice ejecutoriada la sentencia en el proceso familiar. Básicamente, el proceso debe regresar ante el juez de primera instancia para la ejecución del cumplimiento del fallo. La pregunta clave es, ¿quién va a ejecutar la sentencia? Porque puede ser conocido por el juez público de primera instancia, puede ir al Tribunal Departamental de Justicia ante la Sala Civil y Familiar, puede ir ante el Tribunal Supremo en casación, pero ¿quién ejecuta la sentencia? ¿Quién ejecuta el fallo? Es el juez de primera instancia, el que debe ejecutar sin cambiar, sin modificar, porque la sentencia en estos casos es inmutable y es irrevocable. Después tiene que establecerse en qué plazo se va a ejecutar la sentencia. Normalmente hay, en la propia sentencia dice, esta sentencia se cumplirá o se ejecutará dentro de los 3 días, dentro de los 10 días, dentro de los 30 días, dependiendo de la naturaleza jurídica que se está protegiendo en derecho familiar. Ahora, también dependiendo del tipo de proceso, la ejecución puede ser definitiva o puede ser provisional o momentánea. Cuando es definitiva, pongamos una acción de divorcio, cuando hay la separación, es definitiva. Cuando hay el tema de un patrimonio familiar, es definitiva. Pero es provisional o momentánea, pongamos en la asistencia familiar, como ya habíamos visto, esta puede subir, puede bajar, puede reducirse, puede suspenderse, puede extinguirse, puede cesar la asistencia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas situaciones. Entonces, nuevamente, la ejecución definitiva es de sentencias que están con el sello de cosa juzgada material o formal. Lo importante es que debe ejecutarse y ejecutarse por el juez de primera instancia. Y toda ejecución normalmente siempre se las hace a petición de parte, pero en materia familiar, por la naturaleza jurídica, puede también ser de oficio, sin esperar que haya una petición de parte interesada. Salvo algunas cosas patrimoniales que sí, ahí necesitan necesariamente la solicitud de la parte interesada. Ahora, en otro tipo de procesos se tiene que pedir en la ejecución la inscripción o registro de la sentencia ante el servicio del registro cívico. Por ejemplo, las que declaran el estado civil nuevo de una persona, pongamos, el divorcio. Una vez que se ha dictado sentencia de divorcio y ésta se ha ejecutoriado, pues esa persona adquiere un nuevo estado civil, que es el de divorciado o básicamente de soltero, y tiene básicamente una libertad ya de estado y puede ya contraer un nuevo matrimonio. Pero para que no haya confusiones, esta sentencia, esta resolución tiene que registrarse en el registro cívico. Ahora, esto también ocurre exactamente lo mismo cuando es el tema del divorcio notarial. Dictada la escritura pública del divorcio notarial, cuando se ha seguido todo ese procedimiento ante el notario y se ha presentado toda la documentación. Ahora, una cosa que me olvidaba, el divorcio no solamente es para el matrimonio civil, sino también para las uniones libres. Antes solamente era para era para el matrimonio, ahora el divorcio también es para las uniones libres. Entonces, si se demanda el divorcio de una unión libre y cuando ya se dice, bueno, aquí se rompe el vínculo matrimonial,
pues tiene que registrarse esta sentencia para que se establezca este nuevo estado civil de esta persona. Después, las que van a declarar una nueva afiliación de una persona. Básicamente, ustedes saben que dentro del tema de la afiliación, como regula el Código de las Familias, básicamente tenemos, ya les decía que toda persona tiene derecho a una afiliación, nadie puede tener más de un padre o más de una madre, pero hay básicamente las acciones que van a ir a discutir el tema de la afiliación. Hay negación o hay impugnación de filiación, puede pedirse una nueva afiliación, lo que sea, pero básicamente va a haber un momento que va a haber una resolución judicial que va a declarar, decir, este es el padre o esta es la madre. O ahora también, pongamos, hay acciones, bueno, no tanto aquí para derecho de familia, sino para temas de adopción de personas menores de edad. Hay especialmente en el juez de la niñez y de la adolescencia, conocen acciones de extinción de la patria potestad para fines adoptivos, por ejemplo, o desconocimiento de la filiación también para fines adoptivos. Bueno, pero eso es de competencia de los jueces públicos de la niñez y de la adolescencia. Aquí, en materia familiar, no, pero digamos que en el tema de afiliación, lo que se está discutiendo si es realmente el padre o no es la madre o quién es. Pero va a haber un momento que se va a dictar una sentencia, se va a dictar una resolución y van a decir tal es el padre o tal es la madre o no, o lo que sea. Entonces, esa filiación tiene que ser registrada, porque normalmente cuando yo quiero filiar, pongamos a mi hijo, y hay la filiación conjunta, yo voy con la madre, yo como padre, y digo, ha nacido esta persona, aquí está el certificado de nacido vivo, y queremos registrar esta filiación. Muy bien, ahí me entregan el certificado. ¿Dónde? En el registro cívico. Entonces tienen que hacer lo mismo. Si vamos a cancelar una partida de esas, hay que cancelarla. Y cuando hay una afiliación nueva que está estableciendo, ya sea por la acción de negación o de la impugnación de la afiliación o de reconocimiento de una nueva afiliación, esta tiene que registrarse también básicamente en el registro cívico porque tiene que saberse quién son los progenitores, etcétera, etcétera. También cuando se hace la emancipación de una persona, cuando se demanda judicialmente ante el juez público de materia familiar, la emancipación o en la vía notarial, lo que sea, y hay, digamos, la emancipación de un menor de edad, esta también tiene que registrarse básicamente en el registro cívico porque es importante que se sepa que, pongamos, Gonzalo Castellanos Trigo ya está emancipado. ¿Y qué significa, pongamos, que yo esté emancipado? Que yo podría administrar mis bienes, pero, por ejemplo, no podía enajenar mis bienes, no podía venderlos, no podía hipotecarlos porque todavía tengo digamos, una capacidad, pero relativa. Yo puedo administrar mis propios bienes, pero ya para actos de disposición tengo que pedir previamente una autorización judicial al juez de familia. Entonces es importante para que cuando vos sepas con quién vas a contratar, decir, ah, no, esta persona es emancipada y aquí me está vendiendo supuestamente su casa y no puede venderme su casa aunque esté emancipado. Entonces yo voy a tener conocimiento de eso por el registro público, porque puede ser que ignore básicamente el trámite digamos, de este tema de la emancipación. Entonces, ¿cómo voy a enterarme? Mediante el registro que se va a hacer en el registro cívico. Después, cuando se declare la interdicción de una persona, que es un proceso ordinario familiar, básicamente es porque previamente ha habido digamos, un trabajo pericial por personas expertas que señalan en forma precisa y concreta que esa persona, aunque tenga momentos lúcidos, pero no es apta para poder regir su persona y cuidar su patrimonio. Y alguien tiene que hacerlo. Entonces ahí se nombra un tutor. Entonces esa declaración de interdicción de esa persona tiene que también ser registrada básicamente en el registro cívico. Porque si no, si yo tendría que hacer algún negocio jurídico con una determinada persona, voy a ir y voy a decir, ah, no, esta persona, Juan Pérez, ha sido declarado interdicto. Entonces, bueno, yo no voy a hacer negocios con esta persona. Con la que tengo que hacer negocios es con su tutor, porque es el que va a representarlo, o
Previamente tendría que pedirse una autorización judicial si este quiere vender bienes, quiere hipotecarlos, etcétera, etcétera. El nombramiento del curador también tiene que registrarse. El nombramiento de curador es normalmente cuando una persona no tiene progenitores o no se conocen quiénes son sus progenitores, se tiene que nombrar a alguien que los represente en procesos, que los represente en los actos de la vida civil, etcétera, etcétera, y para eso se le nombra un curador. Y este curador es el que va a cuidar la persona y el patrimonio de esa persona menor. O a veces también se puede nombrar curador de una persona mayor de edad. Entonces, digamos que ya una persona no ha sido declarada interdicta, pero necesita que alguien lo cuide y lo proteja a él y a su patrimonio. Entonces, ahí también se nombra curadores y esto tiene que registrarse en derechos reales para que cuando yo realice un negocio jurídico sepa que esta persona tiene o no tiene un curador. Cuando se realiza el trámite después de la unión libre y el juez ordena, y el juez en una sentencia dice, se reconoce legalmente la unión libre entre Juan y Juana, y de tal fecha a tal fecha, porque puede haber uniones libres sucesivas, esta tiene que registrarse básicamente en el registro cívico. Es casi lo mismo. Lo mismo que se registra un matrimonio, hay que registrar una unión libre. Entonces, aquí básicamente tiene que registrarse esta unión libre para que las personas sepan que esa persona, pongamos, no tiene libertad de Estado. Si esa persona, pongamos, quisiera casarse, va a ir a sacar del registro cívico un certificado de libertad de Estado y decir, alto, usted es casado o usted tiene registrado una unión libre. Entonces, es importante que la sentencia de la unión libre que reconoce esté registrada en el registro cívico para que no haya estos matrimonios, digamos, de personas que no tienen, digamos, la capacidad ni la posibilidad de poderse casar hasta que no haya un divorcio, una sentencia de divorcio. Después también el tema de la nulidad del matrimonio. Cuando se declara nula un matrimonio es como si nunca hubiera existido, salvo para los efectos de los hijos, que puede ser que hayan nacido. Pero más o menos, cuando se declara la nulidad es casi romper el vínculo matrimonial de esa persona o de esa unión libre, porque también hay la nulidad de la unión libre. Entonces, también tiene que registrarse. Una vez que ya esté ejecutoriada la sentencia de la nulidad del matrimonio o la nulidad de la unión libre, esto tiene que hacerse, y esto recuerden, es un proceso ordinario civil, ni siquiera extraordinario, y puede ir hasta en casación. Entonces hay que esperar que vuelva en casación y se quede ejecutoriada y ahí decir, bueno, este matrimonio es nulo, esta unión libre es nula, por ejemplo, ¿por qué? Porque no había diferencia de sexo o alguno de los convivientes no tenía libertad de Estado o ha habido una adulteración de esto, lo que sea, y por lo tanto es nulo este matrimonio o nula esta unión libre. Entonces también hay que llevar al registro cívico para la cancelación de esa partida. Después hay también registros en derechos reales que se pueden hacer, pongamos, cuando se declara el patrimonio familiar de una persona, realizado el trámite del patrimonio familiar, el juez va a decir muy bien, procede aquí el patrimonio familiar y tiene que ser sobre un bien inmueble en su totalidad o en parte, y algunos bienes muebles, pero ¿qué va a ser registrada? Básicamente el patrimonio familiar. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un negocio jurídico, quisiera comprar esta casa, voy a ir a derechos reales, voy a verificar, me digan, no, usted no puede realizar este contrato, este negocio, esta compra-venta, esta permuta, esta donación, lo que sea, esta transferencia. ¿Por qué? Porque este bien está afectado por un patrimonio familiar. Hay un juez de familia, por lo tanto, y uno de los efectos, ustedes saben, de la unión libre, perdón, del patrimonio familiar, es que es inembargable y es inalienable. No se puede vender, no se puede permutar, no se puede donar, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo yo me voy a enterar? Yo no voy a ir a buscar a los jueces de familia, sino si se ha tramitado o no un patrimonio familiar. Básicamente lo que tengo que hacer es ir al registro civil, perdón, al registro de derechos reales. Y ahí me van a indicar si realmente está. Por eso es que hay la obligación de registrar estas sentencias. No es algo opcional, sino sería realmente una situación bastante complicada. Ahora, para que no haya dilaciones en la ejecución de la sentencia, de estas sentencias, de estas resoluciones, ya sean definitivas, lo que sea,
dice que estos registros deben realizarse dentro de los 5 días siguientes de ejecutoriada la sentencia. Entonces, digamos que si hoy día, por ejemplo, se ha ejecutoriado la sentencia, yo tengo 5 días, pasado esos 5 días, necesariamente ya debo remitir, digamos, la documental necesaria, testimonios, certificaciones, ya sea al registro cívico, ya sea derechos reales, para que se hagan el registro de estas situaciones para que quede clarísimo sobre este punto. Bueno, creo que es por esta noche, está suficiente. Yo creo que hemos visto bastante sobre la ejecución de la sentencia y mañana ya vamos a ver la ejecución de la asistencia familiar, que creo que es importante y va a ser de interés de muchos, porque el tema de la asistencia familiar yo creo que es pan de todos los días. Todos tenemos siempre problemas y conflictos con esos temas, entonces creo que es importante analizar. Vamos a ver la ejecución especialmente de la asistencia familiar, después del tema del divorcio, que son dos temas fundamentales porque normalmente este tipo de resoluciones se ejecutan. Y vamos también a analizar la ejecución de las sentencias que ordenan obligaciones de dar, hacer y no hacer. Bueno, dejo de compartir y bueno, yo les había pedido que me hagan preguntas, levanten las manos y bueno, así que todo, todos los temas sobre temas de la impugnación de la afiliación es un proceso extraordinario, ¿no? Hay 3 procesos: el ordinario, ahí está la nulidad del matrimonio, etcétera, etcétera. Por supuesto que la impugnación de la afiliación siempre tiene que ser mediante un proceso extraordinario. Bueno, yo les agradezco mucho a todos ustedes, han sido pacientes con haberme escuchado, les he pasado un pequeño video también sobre la ejecución y bueno, les deseo una feliz resto de jornada, que descansen en tranquilidad y nos vemos mañana a las 7 para comenzar 7:05, 7:07, porque seguramente hay algunas personas que a veces salen de su trabajo o están saliendo de su oficina para llegar a sus domicilios y poder escuchar este curso, en este caso, este módulo sobre la ejecución de la sentencia. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y damos básicamente por... Doctor, doctor, sí, buenas sí. noches. Un favor, lo que pasa es que yo estoy siguiendo este curso desde los 2 anteriores cursos y tengo una pregunta que hasta el momento nadie me la podía resolver. Cuando usted comentaba, ¿no es cierto?, de los procesos ordinarios y de lo que es de la declaración del bien ganancial, y cuando usted habla también del registro de derechos reales. Tengo un caso, yo soy abogada nueva, no tengo mucha experiencia, pero no he podido encontrar la respuesta. Hay un matrimonio que dentro de matrimonio legal compran bienes. El esposo vende sin la anuencia de la esposa fallece y después fallece el esposo. Los hijos hacen su declaratoria de herederos y descubren efectivamente que el papá había vendido sin la anuencia de la mamá. Entonces ellos quieren realizar la nulidad del 50% de que le corresponde a la madre por derecho sucesorio, ¿no es cierto? Ahora, dentro de este proceso, ellos inician por la vía civil un proceso ordinario de nulidad. Sin embargo, el juez les dice, ellos primero tienen ay, perdón, se me fue la palabra, es decir, tienen que legitimar su derecho. ¿Por qué? Porque hace años, evidentemente, se registraba la propiedad solamente a nombre del esposo y no a nombre de la esposa. Entonces, el juez les pide legitimar su propiedad. Obviamente, el documento ellos tienen solamente bueno, el bien está solamente registrado en derechos reales, pero cuando era mediante partida. Y ahora en el folio real obviamente ya no sale el nombre del padre, pero de todas maneras el juez les pide legitimar. Ahora, se entiende que se tendría que hacer un proceso ordinario vía familiar, pero ¿contra quién harían los hijos herederos este proceso familiar si la madre está muerta y el padre está muerto también? Y los hijos son 6 hijos de un mismo matrimonio, no hay hijos de por fuera ni nada. Bueno, básicamente, es decir, aquí tendría que demandarse contra personas que podían tener algún derecho expectaticio. A mi punto de vista, tendría que demandarse contra la persona que ha comprado en su momento el bien inmueble este.
Es decir, porque aquí, como tú me manifiestas, ha sido vendido solamente por uno de los cónyuges. Ahora, yo hace rato había dicho que esta acción de la nulidad tiene que ser conocida por un juez de familia, no por un juez civil, porque básicamente la causal de la nulidad de ese contrato está en el Código de las Familias, no está en el Código Civil. Así que ten mucho cuidado porque cualquier rato te podrían demandar la nulidad de ese proceso porque no está siendo tramitado ante un juez competente, que tendría que ser el juez de familia. Así que tener mucho cuidado sobre ese punto. Pero básicamente, para mí, los hijos, como ya han muerto los progenitores, tendrían que demandar esa nulidad contra la persona que ha adquirido, básicamente, y con eso ya van a completar la legitimidad para que puedan hacer. Es decir, a ellos tendrían que demandar las personas que han adquirido el bien en ese momento. Ya, Eso es lo que yo ya, entiendo, doctora Giovanna. Giovanna. Yo hace rato también había dicho de que no me gusta en estos cursos atender casos particulares. Después, si quieres, yo te doy mi número de celular y me puedes escribir y me puedes pasar mayores antecedentes y yo podría, cuando tenga tiempito, ayudarte un poquito, doctora Giovanna, sobre este caso. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctora, le agradezco. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga y hasta pronto. Una Vamos brillante. a, vamos a Muchas salir. Hasta luego a todos.